Bueno, en estos momentos vamos a desarrollar un problema especial aplicando las funciones trigonométricas o razones trigonométricas, con el cual vamos a desarrollar mejor nuestras competencias. Por favor, pongan mucha atención sobre la forma de resolver este problema. Como pueden observar en la figura, se ha dibujado una montaña, ¿sí? Esa montaña tiene una altura determinada. Lo que se pretende o lo que se quiere es encontrar dicha altura, ¿sí? Saber cuál es la altura de esa montaña. Esa es nuestra incógnita. Entonces vamos a desarrollar la siguiente estrategia. Nos vamos a ubicar en dos puntos determinados alejados del pie de la montaña, como observa la figura. Entonces primero nos ubicamos en un punto A, alejado a una distancia determinada del pie de la montaña, el centro de la montaña, y desde ese punto A divisamos la parte alta de la montaña. Cuando lo divisamos, levantamos nuestra mirada, nuestra observación, y ese ángulo de elevación de nuestra mirada será de 45 grados de acuerdo al ejercicio. Posteriormente, nos desplazamos 100 metros más adelante del punto A y ubicamos un punto B. Y volvemos y levantamos nuestra mirada, elevamos nuestra mirada hacia la parte alta de la montaña. Y en estos momentos tenemos que el ángulo de elevación es de 28 grados. A medida que nos vayamos alejando más de la montaña, el ángulo de elevación será un poco más pequeño. Entonces, como pueden observar, tenemos dos puntos de visual hacia la altura hacia la máxima altura de la montaña, y cada uno de ellos genera una visual con un ángulo de elevación determinado. Cabe anotar y resaltar de que la distancia entre el punto de observación A y el punto de observación B es de 100 metros. Esos son los datos que hasta el momento tenemos. Como podemos observar, si somos detallistas, vemos que se nos forman dos triángulos rectángulos. Miren, uno de los triángulos rectángulos, llamémoslo el triángulo 1, es el triángulo más pequeño, que tiene un ángulo de elevación de 45 grados, ¿sí? El cateto adyacente es la distancia que hay desde el punto donde se mide la altura en la base de la montaña hasta el punto A. Y el cateto opuesto es H, que es la altura de la montaña. Podemos observar también el triángulo 2 dentro de la figura, que es el triángulo más grande. Pues observen que ese triángulo, digamos que absorbe al triángulo 1. Entonces vemos que ese triángulo tiene un ángulo de elevación de 28 grados. El cateto opuesto es H, igual al mismo cateto opuesto del triángulo 1, pero observemos que el cateto adyacente es muchísimo más grande, ¿sí? O sea, es la distancia que hay desde la base de la montaña hasta el punto A más esos 100 metros que hay entre A y B. Entonces el cateto adyacente es un lado muchísimo más grande. Entonces tenemos un triángulo más grande que el triángulo 1. A continuación podemos entonces tratar de generar una visual adicional extrayendo los triángulos rectángulos formados en la gráfica, digamos aparte. Entonces extraemos el triángulo 2, vemos que es el triángulo más grande, ¿sí? Y extraemos el triángulo 1, que es el triángulo más pequeño. Entonces miremos, ya extrayendo esos triángulos imaginarios que nos creamos de imagen en la figura, vemos entonces cada uno de sus lados. Observemos una cosa detallada. Miremos que el triángulo 2, el cateto adyacente no lo conocemos, solo conocemos una parte de él, que es la distancia entre A y B. Esa distancia es de 100 metros. Pues como no conocemos ese lado total, entonces vamos a decir que el cateto adyacente de todo el triángulo 2, que es el triángulo grande, lo vamos a llamar X, ¿sí? Es un valor desconocido. Entonces ese cateto adyacente va a ser X, que lo desconocemos. Y tenemos que el cateto opuesto pues sigue siendo H. El ángulo de elevación 28 grados. Ahora, para el triángulo 1 vemos que
la altura, o sea, el cateto opuesto es h. Mire que es la misma h del triángulo 2. El ángulo de elevación es de 45 grados, pero observen una cosa. Miren que todo el cateto adyacente del triángulo 2 es x, pero si ustedes observan, a esa x, quitándole los 100 metros que hay entre A y B, viene siendo el cateto adyacente del triángulo 1, del más pequeño. O sea que sería todo lo que mide x en el triángulo 2 menos los 100 metros que hay entre A y B. Entonces, descontando esos 100 metros, entonces se daría el cateto adyacente del triángulo 1, que es el más pequeño. O sea que en resumidas cuentas, nuestro cateto adyacente en el triángulo 1 sería x menos 100. Entonces, observemos entonces allí esas características. Aquí queda un poco más detallado, entonces vamos a especificar cada uno de esos catetos, pero hay una cosa muy importante. Mire que lo que nos están pidiendo es la altura de la montaña, o sea, h. Entonces vamos a tratar de buscar una función trigonométrica que relacione nuestra incógnita, en este caso h, con los datos que me dan. Entonces observemos que en el triángulo 2, en la parte izquierda de su figura, van a observar T2, que es el triángulo 2. Allí lo señalo con una flecha. Vemos que el cateto opuesto es h, ¿sí? Vemos que el cateto adyacente ya lo habíamos llamado x, ¿sí? Y que el ángulo de elevación θ es 28 grados. La función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente y el ángulo de elevación es la tangente. Entonces vemos que la tangente de θ es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Entonces reemplacemos valores. Tangente de θ, o sea, tangente de 28 grados, sería igual a la altura de la montaña, en este caso el cateto opuesto del triángulo, que sería h, sobre el valor x, que es el cateto adyacente. Entonces estamos reemplazando en los valores de la función trigonométrica. Como lo que necesitamos encontrar es h, que es la altura del triángulo, o sea, la altura de la montaña, entonces al despejar me quedaría que h es igual a la tangente de 28 grados multiplicada por lo que vale el cateto adyacente, que es x. ¿Sí? Entonces h sería igual, la tangente de 28 grados, si lo observan en sus calculadores, es 0,53 aproximadamente. O sea que el valor de la altura para ese triángulo 2 es 0,53x. ¿Sí? La x la desconocemos. Entonces miremos que a partir de esa ecuación, miremos que no pudimos encontrar el valor de h porque hay dos incógnitas, o sea, la altura y el valor de x. Pero tenemos expresado que h es 0,53x. Ahora observemos a mano derecha la solución del triángulo 1. Igual como hicimos en el triángulo 2, vemos que en el triángulo 1 tenemos el cateto opuesto que viene siendo h. Mire que la misma h del triángulo 2. Tenemos que el cateto adyacente viene siendo x menos 100. Ya habíamos explicado por qué el cateto adyacente es x menos 100. Y tenemos que el ángulo para este triángulo es de 45 grados. Reemplazando la función tangente, que es la función que nos relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente, tenemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazando, entonces tenemos que la tangente de θ, o sea, tangente de 45 grados para este triángulo, sería igual al valor del cateto opuesto, que en este caso es h, dividido entre el valor del cateto adyacente, que es x menos 100. ¿Sí? Entonces, haciendo la operación, despejando el valor de h, que es lo que necesitamos encontrar porque es lo que nos pide inicialmente el ejercicio. Entonces h para este triángulo pequeño, que es el mismo h para el triángulo grande, sería igual a la tangente de 45 multiplicado por x menos 100, haciendo un despeje. Vemos en la calculadora que la tangente de 45 grados es 1. Entonces sería 1 multiplicado por x menos 100. Todo valor que se multiplica por 1 da el mismo valor, o sea que h vendría siendo x menos 100. Entonces allí tenemos que en ninguno de los dos triángulos pudimos encontrar el valor exacto de h. Se nos dieron dos ecuaciones, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esa característica. Bueno, ahora saquemos un análisis concreto. Observemos una cosa. Cuando yo obtuve el valor de h en el triángulo 2 me dio de 0,53x. Y cuando tuve el valor de h en el triángulo 1 me dio de x menos 100. ¿Sí? En la diapositiva anterior lo vimos.
Pero resulta y pasa que hay una cosa muy importante, que para ambos triángulos el valor de h es el mismo, ¿sí? Es la altura de la montaña, no cambia, se comparten, o sea, es el mismo valor. Si eso es cierto, entonces yo puedo definir en la parte izquierda de la figura, van a ver que como h del triángulo 1 es igual al h del triángulo 2, entonces generamos una igualdad. H del triángulo 1 es x menos 100, que sería igual a h del triángulo 2, que es 0,53x. O sea que estos dos valores tienden a ser iguales, son iguales, porque es el mismo valor de la altura. Hacemos un despejo matemático, pasamos menos 100 al otro lado como más 100 positivo, y posteriormente 0,53x lo pasamos al otro lado con x y queda menos 0,53x cambiándolo de signo. Miremos que aquí tenemos 1x. 1x menos 0,53x son términos semejantes, se pueden restar. Al hacer esa resta me da 0,47x. Entonces el 0,47 está multiplicando con x y pasaría al otro lado a dividir en el 100. Entonces 100 dividido entre 0,47 me da un valor de x de 212,76. Ese x que obtuve es el cateto adyacente del triángulo 2. Posterior a esto, entonces ya tenemos el valor de x. Cogemos el triángulo 2, miremos que entonces el valor que obtuvimos de x es 212,76 metros, que es el cateto adyacente del triángulo 2. Entonces, como nuestro objetivo es encontrar esa h, no a x, pero x nos sirve en este caso para poder encontrar h. Ya sabíamos que en el triángulo 2, h es 0,53x. Por lo tanto, vemos en la parte izquierda que h sería igual a 0,53x, pero ya sabemos cuánto vale x. Entonces sería 0,53 multiplicado por el valor de x, que es 212,76 metros. Por lo tanto, el valor de h nos daría un valor aproximado de 112,76 metros, que vendría siendo la altura de la montaña. Sí, observen allí. Por lo tanto, nuestra solución final es que la altura de la montaña es de 112,76 metros.